Bien, bueno, ahora estoy en mi canal de YouTube. Gracias por haberme acompañado, gracias por suscribirse, gracias por seguir mis contenidos. Tengo una amiga, una colega, ella se pone un poco seria cuando yo le digo que es una de las periodistas más ponderadas y de las que más admiro. Yo sé que a uno no le gusta que lo estén alabando, pero yo cuando sea grande quiero ser como ella, es decir, tener esa ponderación, pero yo no creo que yo lo vaya a lograr, Maru. ¿Tú crees que lo vaya a lograr algún día? Es que yo creo que es un asunto de cómo se dice el mensaje. Sí. Es como, tú eres muy apasionado y siempre has sido así y has sido, yo quizás digo lo mismo. Tú sabes que una vez, no sé si recuerdas a don Pedro Barroeta. Claro. Sí, ok. Estaba yo en una rueda de prensa y él se me acercó y me dijo, una de mis primeras ruedas de prensa, y me dijo, mira muchachita, ven acá. Él era es más, hoy estoy recordándolo, él siempre andaba con tenía un look muy particular. Y me dice, muy buena tu pregunta, pero acostúmbrate a decirle, cuando estés entrevistando así, a decirle, comienza diciendo, de verdad que no había visto nada tan absurdo desde que Calígula nombró cónsul a su caballo. Y ahí lanzas tu pregunta. Y yo creo que eso formó mi ponderación, ¿no? El poder decir cosas, decir lo que se tiene que decir, pero de una manera tan dulce que te den las gracias. Sí, que te den las gracias. Bueno, a mí generalmente no me dan las gracias, pero yo soy y soy feliz con la forma en como yo lo dirijo. A pesar de que tengo críticas incluso en las personas que llegan a mi trabajo y dentro de mi familia, porque dicen, pero es que tú puedes decir lo mismo menos alterado que entonces mis hijos me dicen, ¿por qué tienes que batir las manos? Porque es que yo hablo con las manos, es Claro. decir, yo hablo con mi cuerpo completo. Pero bueno, no estamos aquí para alabarnos, Ni sino mucho para menos. analizar la realidad de Venezuela. Y La tenía tragedia. Sí, y tenía muchos días persiguiéndote. Yo sé que, bueno, tú lo intentas, pero tienes tantas ocupaciones que no. Pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto. ¿Por qué? Porque me permite contigo analizar de una manera concienzuda lo que ha pasado en los últimos días. Sobre todo con este evento de la 75ª Asamblea General de la ONU, donde Maduro desconoce el informe de violación de los derechos humanos, este es el informe independiente, que yo creo que deja en pañales al de Michelle Bachelet, a pesar de que prácticamente es lo mismo y viene del mismo organismo, y la actuación del gobierno interino, que deja un mal sabor de boca. Maru, te confieso, hasta yo, que trabajo en este tema diariamente, grabo mis contenidos para mi canal de YouTube sobre Venezuela, trabajo en Mega TV sobre el tema Venezuela, trabajo en Radio y Televisión Martí con el tema Venezuela, me comí, si no es por una colega, Celia Mendoza, de La Voz de América, que me dice, Alejandro, me manda un tuit del propio Diego Arria, yo digo, bueno, verdad, él no es el reconocido. Entonces me engañaron y así engañan a la gente haciendo pensar que él es parte de la ONU. Él no es reconocido. Pero bueno, después de este análisis quiero que me diga, ¿por qué hacen esto? ¿Y en qué quedamos? Una asistencia militar que no se pidió hace 2 años, el R2P, que al final cuando llegue es más política, es como estirar la arruga. Pero bueno, quiero tu análisis, no el mío, porque te estoy dando prácticamente el mío. ¿Por qué lo hacen? Esa pregunta realmente es para su equipo de prensa y su equipo estratégico, no para mí. Yo puedo dar el por qué no hacerlo. Uh El -huh. por qué no hacerlo es básicamente porque en la primera responsabilidad de alguien que esté delante de un medio de comunicación es dar noticia y la información veraz y oportuna. No fue veraz el decir, el pretender que estaba, y es muy fácil, eso tú lo resuelves en el marco de del 75 aniversario del presidente, como no lo reconocen. Y allí tienes que realmente, y no es una clase de periodismo, ni mucho menos, es sencillamente que hay mecanismos para informar oportuna y verazmente a las audiencias de lo que está ocurriendo. En este caso, ¿por qué no hacerlo? Porque esto va lesionando la credibilidad. Y aquí tenemos un problema de credibilidad muy fuerte en términos de lo que está ocurriendo en Venezuela. Porque hay dos realidades paralelas que los países de verdad que es difícil de entender. Yo me he podido reunir aquí por otras razones con tanto empresarios como personas del sector académico, como personas, miembros del sector político, y muchas veces comparan a Venezuela según el cariz de sus propios países. Entonces, es imposible pensar, mira lo que ha pasado aquí con todo el tema del fallecimiento de la juez de la Corte Suprema y todo lo que implica eso. ¿Cómo es que en Venezuela va a haber dos tribunales? Si eso conlleva un procedimiento y una Claro. serie de aprobación, ¿cómo es que va a haber dos tribunales? ¿Cómo se explica eso?
¿Cómo se explica que tienes a un presidente encargado que está allí por una normativa legal constitucional en Venezuela, aunque ya ha habido ciertas cositas que ya no, pero está allí, digamos, por eso? Tienes un régimen que sigue, a pesar de todo, atornillado en el poder. ¿Y cómo se explica que se le da gracias a un régimen ilegítimo por la liberación de unos presos políticos que nunca debieron estar presos? Entonces, cuando ves esas incoherencias, se va formando una disonancia cognitiva que sí, la política y la diplomacia tienen caminos distintos, pero la opinión pública también. Entonces, cuando eres políticamente correcto, eso no significa que vayas a estar, digamos, dando la noticia veraz y oportuna que te exige tu ejercicio como vocero ante la opinión pública y mucho menos ante lo que es el camino diplomático. Entonces, estas tres vías en Venezuela están en un completo conflicto y al estar en un conflicto, el perjudicado es el receptor de los mensajes por cualquier vía que se emite, que es el que se confunde y dice, ya va, ante todo esto, déjame ver cómo consigo gasolina. Claro. Porque Ahora, ya no están pensando pero hubo una sensación de que el presidente encargado Guaidó sí participó en las Naciones Unidas y que pudo decir ante las Naciones Unidas y pedir el R2P. Eso lamentablemente no fue lo que ocurrió. Que lo escucharon, sí. Que fue noticia, sí. Pero que fue en el acto, no fue. no fue. Y es importantísimo aclarárselo a la gente. Ahora, fíjate, hablemos del equipo de trabajo de Guaidó y esta proposición. Es decir, porque lo han convencido, porque tú sabes que lo del TIAR y lo del R2P que estuvo sobre la mesa, hubo momentos importantes en estos casi 2 años de interinato, donde si se hubiera pedido, yo creo que otra cosa hubiera pasado, ¿no? Aunque por lo menos uno lo sospeche, de repente hubiéramos seguido lo mismo, pero ¿por qué crees que cambiaron? ¿Por qué crees, no sé si, y sácame de la ecuación el tema de la impopularidad de Guaidó, que ya lo sabemos, ¿qué otro elemento crees que haya obligado al equipo de Guaidó a decirle vamos a pedir esta ayuda internacional porque solo no podemos? O por lo menos así lo interpreto yo. No tengo respuesta para eso, digamos, con fuente ni con documentación que vaya a avalar lo que voy a decir. Por eso prefiero eximirme de responderlo, ¿no? En términos de que lo que podría decir es una opinión y el tema es muy grave para opinar sobre eso. Claro, Sin embargo, creo que Guaidó hizo una oferta a Venezuela y al mundo que fue elecciones, una hoja de ruta, cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. En algún momento el orden se alteró. se alteró. Y al alterarse el orden, su promesa inicial y su compromiso por el cual él fue reconocido por más de 50 países, también se pudo haber visto alterado. Ese es el único hecho, digamos, entre otros, no voy a citar escándalos, ni voy a citar escándalos de corrupción o todo lo que ha habido en torno al presidente Guaidó, aunque también ha habido persecución por parte del régimen y también ha habido encarcelamiento de sus más cercanos colaboradores, eso también es cierto. Sin embargo, el haberse alterado ese orden, gobierno de transición, cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, y en algún momento haber tenido la sensación, tanto en la comunidad internacional como en Venezuela, que se iba a participar en elecciones y en algún momento haber tenido ciertos acercamientos con el régimen, por algunas declaraciones desafortunadas o por algunos hechos como que sí, el régimen reconoció, damos las gracias, todo eso fue generando que quizás para mantener ese reconocimiento internacional se vea obligado a tomar la ruta inicial de su oferta al mundo y a Venezuela para salir de la tragedia en la que vivimos. Yo creo que ese sería un análisis dentro de lo que es públicamente accesible y la información que manejo que podría dar en este momento. La Claro, Maru, personal. Maru, no, y te agradezco tu análisis porque, bueno, al final hay aspectos donde uno opina y se le va el yo-yo y realmente nosotros tenemos una gran responsabilidad con el público, con nuestros venezolanos, con nuestra familia. Pero bueno, yo te preguntaría, y ya lo hice, los invito a que vean una entrevista que le hice a Maru y al embajador de Guardia en Radio y Televisión Martí, búsquenla en las plataformas de Radio y Televisión Martí. Te voy a repetir la pregunta, si estuviera en tus manos, yo sé que tú has asesorado a muchos políticos, has trabajado en muchos de estos temas. ¿Qué recomendarías hacer
para recuperar esa credibilidad que tiene perdida el presidente encargado Guaidó, para recuperar la esperanza de muchos venezolanos que han perdido esa conexión con la posibilidad real que tuvimos para cesar la usurpación de Nicolás Maduro, ¿qué propondría María Eugenia Pardo? Primero, alejarse de todo lo que es el mercadeo político. Creo que llegó un momento de hacer política y no seguir basando una gestión en comunicación política. Son dos avenidas completamente diferentes. Creo que el poner el tracking, el poner nombres a las cosas ha perjudicado mucho la gestión. Si desde el primer momento, comunicacionalmente hablando, y es de lo que puedo hablar, no se hubiese hecho tanto énfasis en el orden de los factores, cese de usurpación, aunque hubiese sido correcto políticamente de hacer, hoy sería más fácil de poder enmendar el camino porque no ha habido logro. Entonces creo que primero hay que apegarse a la Constitución. Creo que la Constitución es lo que va a realmente, o sea, la ejecución de los principios constitucionales es lo que va a darle la credibilidad en el mundo y en Venezuela. ¿Por qué Juan Guaidó fue reconocido un diputado a la Asamblea Nacional que no era de primera línea en su momento? Fue reconocido por los países que lo reconocieron y por las organizaciones multilaterales que lo han reconocido, porque era un principio constitucional que en el momento que hubiese vacío de poder, todo lo que ocurrió para que a él lo nombraran como presidente encargado. Lamentablemente la gestión no ha dado los resultados, se está enfrentando a un régimen tiránico con asesorías equivocadas, en mi concepto. Creo que se ha reunido con personas que no ha debido, pero que el momentum político así lo obligaron a hacerlo y no podía deslastrarse algunos de los partidos que lamentablemente hacían vida en la Asamblea Nacional y de algunos de los actores políticos que venían con diversas cargas del pasado y costumbres del pasado que lamentablemente hicieron estragos en la gestión del Nobel presidente encargado el año pasado. Creo que hay que reconstruir liderazgos. Creo que la corrupción es el peor flagelo que en este momento está imperando en Venezuela y hay que construir un liderazgo que permita no solo deslastrarse de la corrupción. Es preferible comenzar de cero, pero un comienzo, digamos, eh, cuyo capital político se pueda reconstruir. Pues el problema es que el capital político de muchos de los actores que están hoy en Venezuela está completamente comprometido. Me hablas entonces de figuras nuevas, no Guaidó y los que lo acompañan en este llamado G4. Es decir, tú apostarías a que haya un cambio y tú crees que eso sea viable para la comunidad internacional. Ok, ahora el líder es este, así como ocurrió con Guaidó, que no estaba en la primera línea, pero el momento político lo obligó a ser reconocido. Creo que tiene que haber una renovación de liderazgo apegado a la Constitución Nacional. Lamentablemente el mecanismo que da, digamos, ese autoritas es la elección y en este momento eso sí no es viable. Creo que se tiene que hacer un movimiento en contra de esa elección y demostrar que esa elección es completamente fraudulenta, irse a la base de lo que implica elegir en libertad, demostrar que el CNE está corrupto tanto en muchos de sus procedimientos y funcionamientos y funcionarios y procesos internos como en la data que maneja y como quiénes son los que van a poder votar en esa elección mañana que van a poner, porque va, la elección va, la elección del diciembre va, lo que es que hacer una fuerza de trabajo y un liderazgo que se encargue de desmontar esa elección y de no permitir que algunos de los que van a participar, que han sido reconocidos internacionalmente como voceros de la oposición, deslastrarse de ellos, ya no pertenecen a este movimiento de la libertad de Venezuela, por una Venezuela que no tenga el lastre de esta tiranía y de todos estos años de mala política y de malos procesos. Creo que eso sería lo primero. Los procesos históricos, yo quisiera que se solucionara mañana, pero los tiempos históricos no son los mismos tiempos de la vida humana. Vemos como hay procesos como el cubano que
ya 2 generaciones no han visto la libertad. Me entristece pensar que ya vamos por ese camino. Mi papá es el primero que dice, ya yo no voy a ver a Venezuela reconstruida. Quizás tú tampoco la veas, quizás mis nietos la comiencen a ver. Estamos hablando de ya una generación que está básicamente, fíjate, hoy lo pensaba esta mañana, ¿cuántos niños venezolanos están naciendo hoy en este momento regados por el mundo para quienes Venezuela no va a ser una cédula de identidad ni una partida de nacimiento porque no los pueden reconocer? Entonces estamos perdiendo en el camino mucho más de lo que se ha visto, estemos dentro o estemos fuera, estamos perdiendo vida, tiempo, esperanza, y hay que comenzar de cero a primero ir desmontando cada una de las acciones y deslastrándose de quienes no están con nosotros. Y las elecciones va a ser un pivote en esto. Y quien salta la talanquera no va a existir para la oposición. Y hay que ser claro, se acabó el momento de ser políticamente correcto. Creo que eso es. Así. Mira, termino este segmento contigo, María Eugenia Pardo, porque la verdad que es aterrador pensar que hemos perdido tanto tiempo. Recientemente hablaba con un dirigente político en el Táchira, Luis Lalo Farías, y me decía de un trabajo que están haciendo donde está Mármol de León, Blanca Rosa Mármol de León, está Duque Corredor, y aparentemente están agrupados personajes o personas con crédito y credibilidad para enfrentar un cambio de la sociedad civil, de la Conferencia Episcopal Venezolana, e incluso en la parte de atrás del tren, me decía él, gremios, exceptuando los políticos actuales. ¿Y tú crees factible que esa gente, si se organiza y como me lo plantean, se paran en una rueda de prensa conjunta y le hacen un llamado a Estados Unidos? Mira, el liderazgo va a ser esta junta, esto es lo que hay que hacer, se perdió tiempo? ¿Tú lo ves factible? Eso sería importante siempre y cuando no sea un movimiento de antipolítica. La antipolítica le ha hecho mucho daño a Venezuela y a los países de la región. No podemos negar la existencia del político como tal. Esa migración de yo soy gerente y como yo soy gerente yo puedo, o yo soy sociólogo y yo puedo. Sí, sí se puede, pero la política como tal y el conocimiento político es necesario. Yo nunca he militado en un partido, he sido cercana en lo personal a María Corina Machado por un tema de amistad y de creer en lo que ella hace, y creo que es muy difícil encontrar en el lapso de una vida una persona que haya dado tanto y haya sacrificado tanto por una causa que la hizo suya, ¿no? Entonces, hay una admiración allí que creo que es importante para mí, pero siempre trato de mantener la objetividad. ¿Qué pasa en este momento? Necesitamos que la sociedad civil y una fracción de políticos que los hay, honestos, probos, que se consideren servidores públicos y que no utilicen la política como un trampolín solo para acceder al poder y a prebendas económicas, se junten y puedan dar una solución. Porque, ¿qué es lo que pasa con un país, con la comunidad internacional? Ya lo decía, te ven a través de sus ojos y de sus instituciones. Entonces, cuando tú tienes políticos que se forman para ser políticos y para ejercer la política y que traen una carrera de gestión, de elecciones, que han sido funcionarios electos, y cuando lees los currículum y todo lo que es el resumen de las hojas de vida de quienes pueden poner un proyecto a nombre de la sociedad civil, muy válido, muy necesario y sobre todo va a ser independiente, sin digamos, todas las ligas políticas que hace que estés en un partido. Pero si no hay políticos, a esto le va a faltar una pata a la mesa. Entonces, no se pueden negar ninguno de los dos sectores. El sector político el honesto, debe buscar el apoyo de la sociedad civil, que es la única que puede ayudar a movilizar, porque sin una estructura política va a ser muy difícil la movilización. Entonces, ¿cuál es el rol de cada quien? Esto ya es más en un análisis de organización de un partido. Necesitas la arista política, necesitas el ángulo de la movilización y la organización y la de los fondos, que es la más importante. Sí. Entonces, eh, si no están esas tres patas de la mesa, va a estar coja y no va a ser viable. Entonces, esta iniciativa de una nueva consulta popular, que creo que es a la que te refieres, eh,
va a ser necesaria, pero con la participación de otros sectores, no De solamente todos. sea así, sino de todos, porque es un asunto de todos. Y aquí el hilo conductor va a ser mucho más allá de la esperanza de libertad y de volver, va a ser un tema de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No quiero darme de puritana a decir correcto o no correcto, pero eso es en el fondo lo que pasa en Venezuela, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y el que está del lado de lo que está bien no puede estar del lado de lo que está mal. Es tan simple como eso, apegarse a la Constitución y hacer las cosas del lado correcto de cómo se tienen que hacer. Eso es lo único que va a dar la credibilidad tanto dentro como afuera y a cada persona para poderse movilizar. Si no, va a ser muy difícil y todas las iniciativas se van a quedar cortas. Así es. María Eugenia, te agradezco este análisis, de verdad, te agradezco por tu tiempo, que yo sé que estás bastante comprometido, porque bueno, es un gusto escucharte, es un gusto, hasta me aplacas a mí, porque te escucho con atención para entender un poco. Hay mucho que hacer, bastante que hacer, y nos toca a nosotros seguir en este trabajo, el que haces tú, el que hago yo, y otros tantos comunicadores y voceros de Venezuela, para no olvidar el tema y no quedarnos y no dormirnos, y que el sufrimiento sea más largo de lo que está contemplado por los hechos que hemos visto hasta el día de hoy, ¿no? Y sobre todo para que pueda existir una esperanza viable de que la Mm, situación en Venezuela pueda eventualmente tener solución. Muchas veces yo me eximo en lo personal de ser público y hablar como he hablado contigo hoy porque, ay, qué negativa estás, que mm, no, lamentablemente, luego de mucho análisis y de haber participado activamente en la conformación de campañas políticas en Latinoamérica y aquí en Estados Unidos, me doy cuenta que cuando se ve a través del cariz de los países, y ese es un gran problema por una gran limitación que hay. No podemos pretender que el mundo vea a Venezuela a través de los ojos de los venezolanos. El mundo va a ver a Venezuela a través de sus propios ojos. Entonces hay que traducir la situación venezolana para que se entienda en cada uno de los contextos donde se va a estar hablando. Y hay que ser franco, honesto y directo y deslastrarse de esa conveniencia política de decir o no decir, porque en ese momento es donde se genera la confusión. En ese instante es donde se compromete la credibilidad y no se logra el objetivo final. Creo que hay una labor y todo lo que es el fake news y el aparato comunicacional del régimen que va ahuyentando y atacando todas las iniciativas. Creo que la generación de etiquetas en Venezuela, etiquetar todo y decir esto está, eso también ha perjudicado, pero sí se puede hacer. Sí se puede hacer, hay países que lo han logrado, nunca con creo que el peor problema es la corrupción y cuando ves cosas como lo que está ocurriendo al sur de Venezuela, eh, cómo, cómo un planificador aborda ese tema del arco minero del Orinoco para los próximos 50 años. Esa es otra conversación, pero por lo pronto lo que hay es que conformar una coalición política, sociedad civil y todo lo que son los componentes de la sociedad venezolana para que puedan de alguna manera tomar un liderazgo que hoy por hoy es el que hace falta. Muchísimas gracias, María Eugenia, de verdad, gracias. Una gran entrevista. Hasta una próxima oportunidad. Yo sé que no va a ser muy pronto porque tú te eximes mucho de emitir estas opiniones en público, pero siempre te las agradezco, de verdad que sí. Y solo contigo, porque en otro programa de Sí. verdad que gracias por No, la tribuna. y además que tengo que presionarte a través de tu tío y tu padre que siguen mi contenido, si no, no lo harías tampoco, yo lo sé. No, 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 sí, sí lo haría, sí lo haría. Lo que pasa es que, y ya para terminar, con todo esto de la pandemia, el ritmo de trabajo ha cambiado y creo que los espacios tienen que ser mucho más eficientes para poder lograr su objetivo y todas las declaraciones deben ser más contundentes, porque hay tanto contenido que se está generando hoy por hoy que si no se hace la diferencia como haces tú en tu programa, y no das la tribuna para que se pueda opinar, incluso aunque tú no estés de acuerdo, Ujú. no hay forma de que el contenido se distinga y entonces la gente va a recibir contenido similar. Pero muchísimas gracias, Alejandro, y muchísimas gracias a tu audiencia y espero que muy pronto podamos decir lo logramos.
Y vamos en buen camino, por lo menos yo aspiro a eso. Bueno, muchísimas gracias, María Eugenia. Gracias a ustedes. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube, Alejandro Marcano Santelli. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.